Buenas a todos. Esta es la sesión número 7 de nuestro estudio de escatología en las fiestas hebreas. Hoy con el título Relación entre las fiestas de la primavera y la primera venida. Ya hemos estudiado las 4 primeras fiestas: Pascua, Panes sin Levadura, Gavilla y Pentecostés. Hemos estudiado también el significado, tanto histórico como de enseñanza, y también el significado profético de lo que anunciaban en la obra de Cristo. Lo vamos a explicar ahora de forma concatenada, de tal manera que le podamos ver el sentido a todo lo que ocurría, y poder ver que es algo milagroso y que no es una mera coincidencia que los tipos que anticipaban el significado de la obra de Cristo se cumplieran exactamente en el momento preciso, del día preciso que se tenía que celebrar cada fiesta. A ver, comenzamos con Pascua. El sacrificio del Cordero se tenía que producir entre las 2 tardes. Jesús, que significa la libertad de nuestra esclavitud al pecado, es decir, un tipo paralelo perfecto, justo, se certifica su muerte entre las 2 tardes. ¿Eso cuando es? Si el día abarca completo, tiene 2 periodos de mañana, 2 periodos de tarde, justo a la mitad del día es hora sexta, justo al final del día hora duodécima, a media tarde es hora novena. Es decir, entre las 2 tardes la hora novena, justo la hora de la muerte de Jesús. Justo cuando se estaban sacrificando los corderos en el templo de Jerusalén, en la misma ciudad incluso. Al día siguiente, es decir, día 15, el primer día de los panes sin levadura, que dura toda la semana, que significa periodo de transición. Si analizamos el periodo de transición de muerte a vida de Jesús estuvo en la sepultura justo durante los días de panes sin levadura. Fiesta de las Gavillas se celebra justo el primer día tras el día de reposo que cae en panes sin levadura, es decir, el primer domingo de esa semana. Justo el día en el que resucitó Jesús, que es lo que significa el grano que es sepultado y es vivificado en una nueva cosecha. Significa exactamente lo mismo, el paralelo es perfecto, pero es que el día que se celebra la fiesta es el día que resucitó Jesús, que aquel año cayó un 17 de Nisan, porque tenía que haber 3 días entre la muerte y la resurrección, y para colmo, Gavilla no siempre se celebra el 17 de Nisan, solo aquel año en un periodo de 5 o 6 años, porque cada año es variable en función de los días de la semana. No solamente el sol, la luna, sino el ciclo semanal intervienen para que aquello ocurriera de forma precisa. Por último, Pentecostés, que es 7 semanas después de aquel domingo, es decir, también un domingo, que significa la multiplicación, y también un anticipo de la resurrección, que es representada por la intervención del Espíritu Santo. También se produce en aquel primer Pentecostés, tras la resurrección de Jesús, una gran multiplicación, una gran conversión de más de 3.000 familias, y el Espíritu Santo se derrama entre todos los discípulos de Jerusalén en aquel mismo día. En fin, el tipo de la fiesta se cumple de forma precisa, no solamente en el significado, sino también en una cronología exacta que no puede ser coincidencia. Bien, para encajar esta cronología que os estoy narrando, que no es la oficialista, vamos a ver cómo se interpreta algunos pasajes, la exégesis que yo ofrezco para ver cómo encajarlo. En primer lugar, tenemos que entender que la cena que hizo Jesús con sus discípulos no fue una cena en la que se comió el cordero de Pascua. Algunos textos pueden tratar de inducir a pensar eso, pero es porque no se conoce bien el trasfondo. Voy a poner un ejemplo. Si dijeran algunos profesores, al principio de la Navidad, en esa fiesta en la que se comen las 12 uvas, hemos quedado para comer. Y esto lo lee alguien dentro de 2000 años, que no sabe bien cómo va a funcionar nuestras vacaciones de Navidad, diría, las 12 uvas, eso era el 31 de diciembre. Dice, no, la Navidad era el 25 de diciembre. Nosotros que estamos en contexto, pues intuimos que eso sucede tal vez el último día lectivo, en 20, 21, 22 de diciembre. Pues algo parecido sucede con esto. Se traduce como primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Mateo 26, 17, cuando en realidad en griego dice el protos de los ácimos, que no dice día. Es decir, el primero de los ácimos de los panes sin levadura. Al principio de los ácimos también se puede traducir, que creo que es lo correcto. En Lucas 22, 7
Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Estoy leyendo de la Reina Valera. No dice primer, dice en el día. Dice emera la palabra, que también se puede traducir por época. Creo que es lo correcto. Es decir, llegó la época de los ácimos, en la cual era necesario sacrificar. ¿Por qué? Porque dice sacrificar el Cordero de Pascua. Si nos referimos a un día concreto hay una incongruencia, porque el primer día oficial de los panes sin levadura es el día 15 de Nisan. Pero el Cordero se sacrificaba el 14 de Nisan. Si ya estamos en el primer día, que es día 15, ya el Cordero ha sido sacrificado, no toca sacrificarlo luego. Eso sería una incongruencia si nos referimos a un día exacto. En cambio, si nos referimos a la época, encaja perfectamente. Y así debemos ver el pasaje de Marcos 14:12, que sí que dice el primer día. Que yo creo que debe interpretarse como cuando comienzan los preparativos de los ácimos, la fiesta en que se sacrificaba el Cordero de Pascua. Porque no es si fuera el primer día, sería el día 15 de nuevo y ya se habría sacrificado el Cordero, que es el día 14. Hay una conclusión entre aquí. Sin embargo, si es el primer día, cuando comienzan los rituales para esa fiesta, entonces sí, porque los rituales comienzan escogiendo la casa para limpiarla de levadura, que es lo que hacen los discípulos. Cuando vamos a preparar es limpiar la casa. Y entonces eso se hace un día 13, para que el día 14 por la mañana se queme la levadura. Bien. El siguiente punto que hay que explicar es que la muerte sucedió justo el día de la preparación de la Pascua. Esto no lo digo yo, eso dicen los evangelios. Alguna gente dice que los sinópticos dan una versión y Juan dice otra, lo cual es incorrecto. Los cuatro dicen que era el día de la preparación. Mateo 27:62 refiere al día de la guardia de la tumba al día siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación. Marco 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ese día de reposo no era el sábado, ese día de reposo era el día 15 de Nisan, que era un día de festivo de gran solemnidad, porque era el día principal, el día de la liberación, y un día que estaba establecido, que era fiesta solemne. Lucas 23:54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Todavía no hemos leído Juan, los tres han dicho que era el día de la preparación. Juan 19:14. Ya era el día de preparación para la Pascua. Juan matiza que es el día de la preparación para la Pascua. No es de un viernes o un sábado. No es el para qué el viernes del sábado. Es el día de la preparación para la fiesta de la Pascua. Y dice Juan 19:31. Por cuanto era el día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquel día de reposo de gran solemnidad al que hace referencia al día 15 de Nisan. Y si hubiera Jesús comido el cordero, estaría produciendo todos los fenómenos de estar ante Pilato, la cruz y todo eso, el día 15 de Nisan, que era el día de reposo, y el día de reposo no pueden estar los cuerpos colgados en el madero. Una incongruencia grandísima para quien defiende esta versión. Bien, la hora de la muerte no presenta incongruencia ninguna, ni confrontación, ni duda. Fue a la hora novena, a media tarde, justo cuando se sacrificaban los corderos, los cuatro evangelios así la atestiguan. Así que el otro punto es que la resurrección se tenía que producir 3 días después. Jesús dice que la única señal que vamos a tener es la de Jonás, en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En múltiples ocasiones, no lo voy a citar, se dice que va a resucitar el tercer día. Y la versión oficialista que dice que se murió un viernes y resucitó un domingo, aunque para los judíos parte del día puede contar como un conteo para el día completo, viene el primer día, sábado segundo día, domingo tercer día, podría colar, las 3 noches no están por ningún lado. Para contar 3 noches tenemos que irnos más atrás en el tiempo, es decir, que hubiera muerto un jueves, incluso hay quien defiende la tesis de que murió un miércoles, sobre todo en las congregaciones sabatistas que les gusta la idea de que Jesús resucitó un sábado y tienen cierta fijación con eso, que esa versión tiene otras incongruencias porque en ese caso el domingo, los 2 de Mahón, al final del día sería ya el día 18 de Nisan, no puede decir que certeza de aquello, ni Lucas de forma tan enfática, incluso cuando Jesús se le presenta a los discípulos en aquella noche, decir que era el tercer día, ni tiene sentido que las mujeres desaprovecharan el día 16 de Nisan, vienen en esa teoría para ir a ungir el cuerpo. En cambio, si Jesús murió un jueves, 14 de Nisan, y resucitó un domingo, 17 de Nisan, está por medio el 15 y el 16, que son 2 días de reposo consecutivos, porque uno es el día 15 de Nisan, primer día de panes sin levadura,
y el otro es el sábado ordinario. Entonces sí tiene sentido que durante ese tiempo no fueran a ungir el cuerpo. Y además se produciría de forma perfecta el cumplimiento de la profecía de Osea, porque cuando Jesús dice, como está escrito, resucitará al tercer día, ¿a qué texto está haciendo referencia? Pues justamente al pasaje de Osea en el que se dice de forma literal que nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hay 2 días completos que está Jesús en la tumba y el tercer día resucita, y podemos contar 3 periodos de día y 3 periodos de noche en esta tesis que está muy poco defendida, muy poco difundida. Después lo otro es que la resurrección se cumplió un primer día de la semana, justo el día de la gavilla, tal y como atestiguan los 4 evangelios, que era pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, etc. Pentecostés ya sabemos que fue 7 semanas después, no hace falta insistir más en eso. Con esta tesis no solamente corroboramos que todo se cumple de forma precisa, sino que los tiempos son perfectos. Nos da que pensar que las fiestas del otoño tendrán un cumplimiento profético. En la segunda venida, si los de la primavera han tenido un cumplimiento tan exacto y tan milagroso, digno de estudio y digno de admiración de la obra de Dios. Un saludo.